Hola, soy Irvin Alberto Morales, del estudiante del Tecnológico de Tláhuac 2 de la carrera de Ingeniería Mecánica 2A, y esta vez les voy a hablar sobre la metalurgia. Metalurgia. Concepto. La metalurgia es un arte que consiste en el tratamiento de los minerales, extrayéndole los metales que contienen, quitándole las impurezas y realizarlo entonces un proceso físico o químico, ocupándose además de las aleaciones. En la imagen de abajo podemos observar cómo se estaba haciendo el hierro fundido. Es una ciencia y una técnica que consiste en obtener el mineral más útil. Se procesa para obtener el metal fundido y darle forma con moldes, hacerlo más duro o maleable por medio de aleaciones. Maleable quiere decir que sea más flexible o manejable a su uso. Con estas técnicas fabricaron aros, brazaletes, punzones, puñales y hachas, usándose en combinación con la piedra. Las primeras armas metálicas fueron de cobre. Al mezclar 9 porciones de cobre con una de estaño apareció el bronce, más maleable y más duro. La dureza es una característica de los metales que se aprecia mucho para diferentes funciones. La metalurgia del hierro resultó mucho más compleja, ya que requiere de temperaturas muy elevadas. La metalurgia de este material, para fundirlo y obtener acero, se llama siderurgia. Se tienen que conseguir otros materiales para la separación de este acero o mineral. La metalurgia fue creciendo y desarrollándose hasta transformarse en una gran industria que se efectúa a partir de la actividad minera, que a su vez realiza en los yacimientos donde se extraen los minerales. En los ejemplos de abajo podemos ver lo grande que es una mina y cómo esos camiones tan pesados llevan cargas extremadamente grandes de minerales. También los que están del lado derecho son las vagonetas en las que se transportan los minerales encontrados adentro de las minas. Es un campo laboral extenso y de jornadas muy largas de trabajo. Producción del arrabio. El arrabio es el primer proceso que se realiza para obtener acero. Los materiales básicos empleados son el mineral de hierro, coque y piedra caliza. Del lado izquierdo está el hierro, en el centro está el coque y a la derecha está la piedra caliza. Los tres son fundamentales para la producción del arrabio. El coque se utiliza como combustible para encender el horno y esto genera una reacción que libera monóxido de carbono, que se combina con los óxidos de hierro del mineral y los reduce a hierro metálico. La piedra caliza de la carga del horno se emplea como fuente adicional de monóxido de carbono y como sustancia fundente. En el lado derecho podemos ver cómo una grúa está encima del monte de piedra para su transportación. Del lado izquierdo está el ejemplo de un alto horno. Más adelante hablaré sobre las características que lo componen. Sin la caliza se crearía silicato de hierro, por lo que se perdería hierro metálico. El arrabio producido en los altos hornos tiene la siguiente composición: un 92% de hierro, de 3 a 4% de carbono y entre 0,5 y 3% de silicio, del 0,25 al 0,5 de magnesio y del 0,04 al 2% de fósforo y algunas partículas de azufre también. Al hierro recién colado se le llama arrabio y aunque ya no tiene oxígeno, aún tiene un alto contenido de carbono, un aproximado de 4%.
También tiene aún varias impurezas como silicio, azufre, manganeso y fósforo. Por eso antes debe ser refinado. El silicato de calcio y otras impurezas forman una capa de escoria que queda flotando sobre el hierro fundido, que también queda en la parte inferior del. Las materias primas se cargan en la parte superior del horno y el aire se calienta hasta los 1,030 grados centígrados. Abajo está el ejemplo de cómo es la reacción dentro del horno, de una forma más simple de todo lo que sucede adentro de él. Cómo es que se convierte y aparece la escoria. También los altos hornos funcionan de forma continua. El alto horno es virtualmente una planta química que reduce continuamente el hierro del mineral. Químicamente se deshace del oxígeno del óxido de hierro para poder liberarlo. Está formado por una cápsula cilíndrica de acero y forrada por materiales no metálicos que son resistentes al calor, como ladrillos refractarios o placas refrigerantes. Las materias primas se introducen en la parte superior del horno y les dejaré una imagen de referencia. Y el aire que ha sido precalentado anteriormente a 1,030 grados centígrados se introduce por debajo para que así pueda quemar el coque. El coque en combustión genera un calor muy intenso que logra fundir el mineral y también genera los gases necesarios para poder separar el mineral del hierro. Toda la materia prima que va a ir en el horno se divide en pequeñas cargas que se van introduciendo cada 10 a 15 minutos y la escoria que queda se cambia cada 2 horas. También el arrabio se sangra 5 veces al día. El sangrado del arrabio quiere decir que se elimina una obstrucción que se hace en la salida del metal fundido. Esencialmente el CO gaseoso a altas temperaturas tiene mayor atracción por el oxígeno del mineral de hierro a diferencia del hierro mismo, por lo que con esta reacción va a terminar por deshacerse de él. De modo que reaccionará para liberarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se introdujo un importante avance a la tecnología de altos hornos, la presurización. Estrangulando el flujo de gas de los respiradores del horno, es posible aumentar la presión del interior del horno hasta 1,7 de atmósfera o más. Esto nos ayuda a crear una producción mucho mayor para el acero. La imagen de abajo nos muestra las partes de un horno, desde cómo está compuesto y cómo nos ayuda la ventilación. Cada 5 o 6 horas se cuelan desde la parte interior del horno hasta una olla de colada o a un carro de metal caliente entre 150 a 375 toneladas de arrabio. Aquí podemos observar cómo se está vaciando una pequeña parte de los materiales. Cabe resaltar que se tiene que eliminar toda la ganga y todos los restos que se quedan adentro de él. Presión negativa. Son infiltraciones de aire que pueden enfriar el horno y afectan la relación del combustible y también pueden afectar la calidad del producto final. Presión positiva. Esta presión puede generar fallos en los sellos, lo que ocasiona fugas de calor y esto a su vez genera más consumo de combustible. La técnica de presurización hace que haya una mejor combustión para el coque, lo que genera una mejor producción de hierro. En muchos altos hornos, esta técnica ha aumentado su producción hasta en un 25%. Los altos hornos modernos funcionan en combinación con hornos básicos de oxígeno o convertidores al oxígeno, y a veces con hornos de crisol abierto, más antiguos como parte de una única planta siderúrgica. Abajo están los ejemplos de cada uno de ellos. Del lado izquierdo está el de oxígeno y del lado derecho está el de crisol abierto. Cada uno se complementa para que el material salga de la manera más pura posible o sin el mínimo de imperfecciones. Luego se transporta a un horno de fabricación de acero
y la escoria que queda flotando sobre el hierro fundido se drena aparte, y cualquier otra escoria que se haya quedado atrás o junto al horno se separa antes de vaciarlo en los contenedores. En esas plantas a los hornos siderúrgicos se les carga con arrabio, y el metal fundido de diferentes altos hornos se mezcla en una gran cuchara. Todo esto antes de convertirlo en acero para poder regularizar cualquier error. Refinación del arrabio. En el alto horno el oxígeno fue removido del mineral por la acción del CO o monóxido de carbono, el cual se combinó con los átomos de oxígeno en el mineral para terminar como CO2, el dióxido de carbono. Por el aumento de las altas temperaturas es como estos se terminan separando. Y así tenemos al hierro o al mineral con menos escoria. Por último, se utiliza el oxígeno para eliminar el exceso de carbono en el arrabio. Como los átomos de carbono están a altas temperaturas, estos generan como los átomos del carbono están a altas temperaturas, estos que con el oxígeno generan monóxido de carbono, por lo que se pueden deshacer de ellos gracias a la oxidación. El arrabio recién producido tiene exceso de carbono y de impurezas, por lo que para aprovecharlo de la mejor manera debe ser refinado. Porque esencialmente el hierro es acero altamente refinado con un menos porque esencialmente el hierro es acero refinado altamente refinado porque solo tiene un 2% de carbono. Esto sería todo de mi parte, espero les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención, nos vemos.